Buenas. Vamos a seguir haciendo problemas sobre movimiento de proyectiles, unos problemas que se consideran un poco más simples. Los dejaré para que ustedes los hagan y nosotros vamos a hacer. El problema es un poquito más difícil. Bien, asegúrense todos de tener el micrófono en silencio. El problema 3.15 dice: dentro de una nave espacial en reposo sobre la Tierra, una rueda desde la parte superior de una mesa horizontal y cae al piso a una distancia de la pata de la mesa. Esta nave espacial ahora desciende en el inexplorado planeta X. El comandante hace una pelota desde la misma mesa con la misma rapidez inicial que en la Tierra y se da cuenta de que la pelota cae al piso a una distancia de 2.70 de la pata de la mesa. ¿Cuál es la aceleración debido a la gravedad en el planeta X? Bueno, este problema ha aparecido en las evaluaciones, en exámenes pasados, y si no, pues han aparecido problemas similares o con una intención muy similar, ¿verdad? Lejos de que parezca un problema difícil, es bastante fácil en realidad. Lo que tenemos es dos escenarios. Tenemos dos escenarios. Vamos a dividir así. Por un lado, la Tierra, planeta Tierra, y por otro lado, el planeta X. Pues básicamente lo que sucede es la reproducción del mismo experimento en dos planetas distintos. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el experimento? El experimento es que se rueda una pelota parte superior de una mesa horizontal y cae al piso a una distancia de la pata de la mesa. Bueno, nosotros podríamos escribir que por aquí tendríamos la mesa y resulta que es exactamente la misma mesa para ambos escenarios, tanto para la Tierra como para el planeta X. Podríamos dibujar la pelota aquí, que se hace rodar, así que podríamos pensar que esta pelota tiene o realiza un movimiento de proyectiles para la trayectoria que está en el aire, para el tiempo que esté en el aire. Dice que en la Tierra nota que cae a una distancia desde la pata de la mesa. Una distancia de. Y esto es lo que se tiene.
Luego se reproduce el mismo experimento en el planeta X y lo que se tiene es que se lanza la misma pelota con la misma velocidad inicial. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Hace rodar la pelota desde la misma mesa con la misma velocidad inicial. Así que la velocidad inicial es la misma para ambos escenarios. En este caso, como estamos en otro planeta, esto vuelve a tener un movimiento de proyectiles, solo que esta vez se nota o logra medir que cae a una distancia mayor y es 2.76 veces la distancia eh, horizontal que había recorrido en la Tierra. Nada más. Pero entonces, si es la misma mesa, si la mesa no ha cambiado, nosotros podemos decir que específicamente la mesa tiene la misma altura, ¿sí? Tiene exactamente la misma altura. Así que esto también es un dato para ambos casos. Y lo que va a cambiar, y es lo que, bueno, podríamos decir que es lo único que va a cambiar, es la acción de la gravedad, que para la Tierra, ustedes saben que la aceleración de la gravedad en realidad depende de cada planeta. La gravedad de la Tierra es conocida, pero la del planeta X es de, y tenemos valor de la gravedad distinto. Y eso es lo que queremos calcular. Listo, se entiende el escenario. Se entiende la idea. Vamos a intentar mover estos para acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos cuáles son los datos que se podrían utilizar para eh, realizar una entre el planeta Tierra y el planeta X. Definitivamente, bueno, habíamos hablado como el tiempo, como aquel parámetro que puede representar o puede unirnos diferentes perspectivas de un mismo experimento. Pero el tiempo está asociado a cada experimento, es decir, aquí tendría un tiempo asociado al experimento de la Tierra y aquí un tiempo asociado al experimento en el planeta X. Así que en principio no podemos decir que son dos. No hay nada que no. Pero sí podríamos utilizar los parámetros de la velocidad, por ejemplo, que son iguales en ambos. Así que por ahí podríamos eh, comenzar a analizarlo. Y el otro término es la altura. La altura o el cambio en la posición vertical, altura o cambio en la posición vertical, para ambos experimentos es exactamente la misma. Entonces, para ambos casos, nosotros podríamos decir que la posición final en la Tierra es H, pero la posición inicial en la Tierra es H y la posición final en la es 0. En Y, ¿verdad? Posición vertical. Para el planeta X, la posición inicial
vertical del planeta X es h, y la posición final de planeta X, la posición vertical final del planeta X es 0. Ambos son exactamente iguales, ¿verdad? Como son iguales, podríamos partir del hecho de que tanto la posición final o el comportamiento, ¿verdad?, de la altura va a ser igual en el planeta X como en el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos diciendo explícitamente? Que la posición ligada a el par de coordenadas de la, bueno, XY, el par de coordenadas XY, X cambia, pero la altura final, digamos que los extremos son exactamente iguales. La altura final y la altura inicial. Tener ese comportamiento. Entonces, decimos que ambas funciones son iguales. Por el lado izquierdo, presión para la posición en función de la posición vertical en función de la posición horizontal sería Y0T más la tangente, el ángulo de salida en la Tierra. Bueno, de poner esto, que tanto para el planeta Tierra como el planeta X, el ángulo de salida es 0, porque sale horizontalmente. Entonces teta, vamos a escribirlo así, teta 0 en la Tierra va a ser igual a teta 0 en el planeta X, y esto va a ser igual a 0. Así que por mí damos solo teta 0 porque igual es 0. La posición en X, que fíjense que ya que lo veo de esta forma, será mejor escribir no el comportamiento de las funciones, sino escribirlo para que se entienda mejor que los extremos son iguales, ¿verdad? Por lo que el cambio de altura en la posición vertical es la misma. Así que la posición final medida en D para la Tierra en la distancia D es igual a la posición del planeta X, X igual a D, a la posición vertical cuando X tiene el valor de 2.76. Vale. Con esto en mente, simplemente sustituir directamente. Menos 2 veces la velocidad inicial, que no hace falta ponerle la Tierra, el T o X, porque es exactamente la misma, coseno del ángulo tampoco, nada hace falta porque es exactamente lo mismo. Y acá tendríamos la gravedad de la Tierra por la distancia, ¿verdad? Que en principio es x menos x0. Nosotros podríamos poner abiertamente que x es igual a d y que es igual a 0. Acá que x sea igual a 2.76 d, y aquí que x0 sea 0. ¿Vale? Por eso, así que escribiríamos d al cuadrado igual, va a ser igual. Lo
Continuamos acá abajo. Vamos a escribir aquí unos cuantos. Tendríamos la posición del lado derecho, ¿verdad? La posición inicial en el planeta X más la tangente del ángulo de partida o de salida por 2.76D menos 2 veces la velocidad inicial, que es la misma que el cuadrado coseno cuadrado del ángulo de partida, y acá tendríamos la gravedad del planeta X por 2.6D al cuadrado. Ahora, si comenzamos a sustituir los datos, esto es H y esto es H. Entonces se cancelan. El ángulo es 0, por lo que la tangente de 0 es 0, y entonces todo este término es 0, tanto aquí como aquí. El coseno del ángulo, como el ángulo es 0, entonces el coseno es 1, el coseno al cuadrado también es 1, en ambos casos. Listo, ¿verdad? Entonces tendríamos algo como menos t cuadrado entre 2 es 0 cuadrado igual a menos gx por 76d entre 2 de 0 cuadrado. Con esto vemos es que en realidad se cancela este 2, este de 0 cuadrado y el 5. También podríamos decir que en realidad se cancela d. ¿Sí? Pues vamos a tener d cuadrado. Y tendríamos que la gravedad de la Tierra será igual a 2.76 cuadrado gx. Por tanto, la gravedad del planeta X es la gravedad de la Tierra entre 2.76 al cuadrado. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, que no es tan difícil la cosa. Vamos al problema 19. Dice, en una feria se puede ganar una jirafa de peluche lanzando una moneda a un platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la mano y a una distancia horizontal de 2.1 metros desde ese punto. Si usted lanza la moneda con velocidad de 6.4 metros por segundo a un ángulo de 60 grados sobre el horizonte, la moneda caerá en el platito y no de la resistencia del aire, inciso A. No lo escribí todo. Permítanme, lo busco. Ah,
Bien. Inciso A. ¿A qué altura está la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda? O sea, ¿qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer? Bueno, acá esto sería una velocidad inicial, una velocidad inicial. Y este sería nuestro ángulo de salida. Esto va a generar un de proyectiles sí, más o menos eso. A ver si me sale mejor. Algo así. Esa es la y entonces nos dice explícitamente que con estos datos la moneda cae en el plato, o sea, tiene, digamos que es la trayectoria justa para que la moneda llegue a su destino. Entonces nos pregunta a qué altura va a estar la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda y qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda, lo que sucede antes, justo antes de caer en el plato. Entonces lo que sucede es cuando la moneda llega un instante antes, tendrá una velocidad final así, por lo cual habría una componente de la velocidad vertical y una componente de la velocidad horizontal. Nos está pidiendo solo vertical. Si no nos dijeran, si no nos dijeran qué componente, entonces nos está pidiendo la magnitud. Si no nos dicen cuál de las dos componentes, lo que nos pide es la magnitud. Bueno, bien, ¿qué tenemos? Dice que se lanza con una velocidad inicial de 6.4 metros por segundo a un ángulo de 60 grados y recorre una distancia horizontal de, tiene un alcance horizontal de 2.1 metros. Bien, fíjense que si nosotros volvemos y utilizamos la misma expresión de y igual a y0 más la tangente del ángulo de salida por x menos el denominador sería b0 cuadrado, coseno cuadrado de t tercero, g y aquí x cuadrado. Noten que podríamos decir que la posición final es 2.1 metros horizontal y la posición inicial horizontal es 0. La posición inicial vertical es 0 y la posición final es h. O en vertical h. Así que en ese sentido lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Bueno, ustedes pueden escribir esto. Sí. Bueno, posición inicial es 0. Casos. Posición final vertical es h. Así que con esto ya podríamos calcular h sabiendo que será h cuando x se evalúe. No, la idea es que h, y tomará el valor de h cuando la función sea evaluada en
2.1 metros. Que queremos, ¿no? Entonces, simplemente sustituir tangente de 60 grados por 2.1 menos 9.8, vamos a repetir las unidades, por 2.1 al cuadrado de 2, la velocidad inicial que es 6.4 al cuadrado y el coseno cuadrado de 60 grados. Con esto se encuentra h. Pues, podríamos decir que depende, para el siguiente inciso depende del resultado de este inciso, así que hagamos el cálculo. Sería de 60 por 2.1. Cuadrado. Bien. Ahí me da cualquier cosa que usted igual me dice. Tal vez me equivoqué. Ahí me da 1.52 metros. Sería la altura. Bueno, este es el inciso A. Y el inciso B nos pide solo la componente vertical. Pues noten que esto sigue como la trayectoria para el movimiento de proyectil en dos dimensiones es descrito de esta forma. Pues uno puede derivar la función y tener la velocidad con respecto al tiempo y tener la velocidad general, pero solo queremos la componente en y en vertical, entonces analizamos solo la parte vertical del experimento, es decir, queremos calcular la velocidad final, pero no tenemos el tiempo que transcurre. Lo que sí tenemos es cuánta distancia recorre. Así que podemos utilizar la expresión que de caída libre, que va de esta forma, porque ahora de todos modos recuerden que el movimiento de proyectiles se combina el movimiento rectilíneo uniformemente, perdón, el movimiento rectilíneo uniforme para la parte horizontal y caída libre para la parte vertical. La posición inicial en Y es 0 y la posición final es H. La velocidad inicial es 6.4 metros por segundo, así que simplemente podríamos decir que este es la raíz de B0y cuadrado menos 2g h. Ahora bien, fíjense, en realidad el experimento, en realidad el enunciado no nos está diciendo en qué momento, en qué parte de la Atlántico. Si llega, por acá tendríamos un punto, por ejemplo, de altura máxima. Tendríamos la altura máxima y aquí tendríamos la componente de la velocidad en y igual a 0. En este punto resulta que
vamos a tener como una especie de eje de simetría para el movimiento de proyectiles, lo que nos indicaría que para esta altura h en realidad le corresponden dos posiciones en x, ¿verdad? Dos posiciones en x, la que está escrita en dos y la que estaría escrita aquí como un incógnito, ¿verdad? Eso indica también que en realidad vamos a tener dos comportamientos de la velocidad. En este punto, la velocidad, la magnitud de la velocidad, digamos que esta es prima. Entonces acá habrá una componente en x de esa velocidad primada y acá una velocidad en y de esa velocidad. Entonces ustedes tienen que estar bien pendientes de qué es lo que están haciendo, porque para el mismo punto, para la misma altura, en realidad las ecuaciones están dispuestas a representar dos velocidades distintas, en principio, ¿no? Una positiva, permítanme, dos, estoy pensando en algo, dos, 27, sí. Entonces, una será cuando la raíz es positiva y otra cuando la raíz es negativa. Ustedes deben de estar pendientes cuál es la que sirve. ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿La positiva o la negativa? A ver, pregunta, ¿cuál utilizarían ustedes? ¿O la negativa? Estas son decisiones de examen, ¿verdad? Decisiones que ustedes tienen que tomar durante la evaluación. Eh, pues acá comenzamos a comprender que en realidad no solo es de saber utilizar fórmulas, como varias personas en derecho dicen que se trata la física y la matemática. Y que bueno, y que muchos estudiantes tampoco le hacen justicia al escenario, ¿no? al conocimiento. En parte piensa eso porque el estudiante también se presta. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Cuál utilizarían? ¿La positiva o la negativa? A ver, ¿alguien me escuchan? ¿Escuchan? Tenemos... Ingeniero se escucha. Bueno, alguien que me diga, tenga una idea de qué es lo que estamos hablando. ¿Se ha entendido todo lo que hemos hablado hasta el momento? O bueno, si ya de plano quieren hablar, pues también menciónenlo. Pero bueno, que quede estipulado que más que nada son ustedes los que no quieren verlo. Ingeniero, yo diría que el positivo. El positivo, ¿por qué? Porque se suman las dos trayectorias, supongo. Mm, no iría por ahí el análisis. A ver, recapitulemos otra vez. Noten que este es un movimiento parabólico. Bueno, todo movimiento parabólico, o si quieren, busquémoslo. Eh, parabólico.
Bueno, fíjense que las parábolas, todas las parábolas funcionan así. Pero tenemos algo de simetría. Lo que intentamos decir con un eje de simetría es que al mismo, a un lado de ese eje de simetría tendrá el mismo comportamiento que al otro lado. Por ejemplo, acá para este valor de y le corresponden dos valores de x. Claro, uno positivo y uno negativo porque el sistema de referencia está sobre el eje de simetría. Bueno, eso por un lado. Digamos que en la coordenada en x está claro que por acá hay un valor y por acá hay otro valor. Cuando hablamos de un comportamiento, imagínense que más bien hay un objeto que se mueve así, que primero cae y describe una parábola y cuando llega al cero vuelve a subir. Un objeto que se mueve así. Debido a que tenemos la presencia de la gravedad en nuestro caso, no podríamos decir que la velocidad con la que viaja el objeto cuando va por acá es la misma que cuando va por acá. Pero si es simétrico, eso sí, quiere decir que comporte el objeto del lado izquierdo, lo va a hacer del lado derecho. Solo que teniendo en cuenta estos cambios de simetría que estamos diciendo, entonces, nuestro problema, nuestro eje de simetría, en este caso, por así decirlo, todos los movimientos de proyectiles, el eje de simetría estaría dado en aquel punto donde existe, donde tenemos la altura máxima, que es el centro de la parábola. Así que por el lado izquierdo de ese centro de la parábola tendrá un comportamiento y por el lado derecho de la parábola tendrá otro comportamiento. Pero son simétricos, que quiere decir que bueno, si, por ejemplo, si este objeto se lanza hacia acá, digamos que ha corrido, la velocidad con la que llega a este punto, ya que regresa al mismo punto, la magnitud de la velocidad final por cuestiones de simetría debe de ser de 6.4 segundos también, al igual que como sale, ¿no? Como sale. O sea, se lanza con 6.4 metros por segundo cuando hace todo el recorrido y pasa por el punto donde inicialmente se lanzó, de la magnitud volverá a tener 6.4 metros por segundo. ¿Verdad? Porque es simétrico. Estas cuestiones son simétricas. Entonces, este es, digamos, un escenario en donde ustedes deben de pensar qué valor tomar, si el positivo o el negativo. De vez en cuando sale el típico, pues, estudiante que pretende extraer puntos de donde puede bajo criterios bastante vagos, ¿no? Y entonces ustedes entenderán, por ejemplo, ahora si damos un ejemplo, si esta magnitud de la velocidad es 5 metros por segundo, esta será 5 metros por segundo porque está en el mismo punto, porque es simétrico. La diferencia es que uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Así que este debe de ser negativo porque va hacia abajo. Entonces, me ha pasado, el estudiante dice, no, pero solo fue un signo. Bueno, noten que eso en realidad sí requiere eh, manejar los criterios. Es necesario hacerlo. Porque uno va hacia arriba y ese va a ser positivo y otro va a ir hacia abajo y ese va a ser negativo. Entonces, eh, debe de tenerse en cuenta cuál se va a tomar.
Ahora, otra vez, ¿cuál tomarían ustedes? Perdón, es este. Para la posición en Y, una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Hay simetría. Vamos a tener la misma componente de la velocidad en este punto en Y, como la misma componente de la velocidad en Y en este otro punto. Pero una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Eso significa que deberíamos de utilizar, ¿cuál? Utilizaríamos la negativa. Utilizar la negativa. Porque bueno, es lo que nos está diciendo y la lógica eso es lo que nos dice. Bueno, entonces, esto tiene de esta forma, no hay de otra. Y ustedes tienen que entrenarse para estas cuestiones. Ahora bien, no tenemos la componente vertical de la velocidad inicial, entonces menos P0 seno de teta 0, esto al cuadrado menos 2GH. Y listo, ¿verdad? Con esto sí tienen el valor real de la velocidad o la componente vertical. Tomen en cuenta que las evaluaciones son de opción de selección única que posteriormente ustedes presentan la justificación. Entonces, ustedes escogen la positiva, por más que el procedimiento lo tengan bueno, pues, ¿verdad? Es como nos decía un profesor de física que en paz descanse, muy bueno, está bien resuelto, pero mal entendido. ¿No? Bien resuelto, pero mal entendido. Tiene implicaciones grandes. Ustedes como futuros profesionales de ciencias y áreas de físico-matemática, pues ya deberían de quitarse eso de la mente, de que hay que por un signo o por un numerito. Bueno, tomarse las cosas con seriedad. Bien, dudo mucho que nos dé tiempo para hacer pero vamos a intentarlo. Dice, los bomberos lanzan un chorro de agua a un edificio en llamas utilizando una manguera de alta presión que imprime al agua una rapidez de 25 metros por segundo al salir por la boquilla. Una vez que sale de la manguera, se mueve como proyectil. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación alfa de la manguera hasta que el agua tarda 3 segundos en llegar a un edificio que está a 45 metros de distancia. Ignore la resistencia del aire y suponga que la boquilla de la manguera está a nivel del suelo. Calcule el ángulo de elevación, determine la rapidez y aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria e inciso C, a qué altura sobre el suelo llega el agua sobre el edificio y con qué rapidez lo hace. Bien. Dice que está a 45 metros. Entonces, vamos a hacer un esquema para que se entienda un poquito más de qué es lo que está pasando. Tenemos el edificio. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación hasta que el agua tarda 3 segundos en llegar a un edificio que está a 45 metros de distancia. Ignore la resistencia del aire. Bueno,
Sí, este es se analiza como un objeto que se lanza con una velocidad inicial de 25 metros. Dice que se ajusta este ángulo de tal manera que esto forme un movimiento de proyectil y llegue a un edificio que se encuentra a 45 metros de distancia. Bien, y tarda 3 segundos, que hay un tiempo de 3 segundos. Vamos a calcular el ángulo de elevación, la rapidez y la aceleración del agua en el punto más alto, bueno, aquel punto al que le estemos asociando la altura máxima. Altura máxima. E inciso C, a qué altura sobre el suelo llegue el agua sobre el edificio. O sea, una H. Una altura, ¿sí?, desde el suelo, que es ahora. Bien, eso es lo que tenemos. Inciso A. Lo que tenemos, podríamos decir que de toda la trayectoria podríamos tener, por ejemplo, posición final acá de 45 metros, posición inicial de 0 metros. No tenemos, tenemos la posición inicial en Y, que sería 0, pero la posición H, tampoco tenemos el ángulo, así que no podemos utilizar todo lo que queremos, ¿verdad? Todo, o sea, la expresión fácil, sino que una expresión que se acomode a todos estos datos. ¿Qué podríamos decir? Pues si se tarda 3 segundos en llegar, podríamos definir cuál es la componente de la velocidad en X. Es decir, nosotros tenemos que este objeto tendrá al inicio una componente de la velocidad en Y y una componente de la velocidad en X, donde B0Y será B0, conocemos B0 pero no conocemos alfa. La componente en X es B0, coseno de alfa, conocemos B0 pero no conocemos alfa. No obstante, debido a que el movimiento horizontal, la parte horizontal del movimiento de proyectiles es con movimiento constante, puede expresarse, esto es constante, lo que nos dice que en realidad la velocidad inicial es igual a la final. Esto sería exactamente igual a X sobre T. Por lo que, bueno, ya podemos decir que el coseno es asociado, o si quieren, ¿verdad? X menos X0, pero X0 es 0, así que no hay problema. El coseno de alfa sería X entre B0 y entonces alfa será el coseno de X de 0t. Listo, tenemos el ángulo alfa.
partiendo del hecho de que la parte horizontal del movimiento de proyectiles es constante. Ahora, el inciso B nos dice que el rapidez y aceleración del agua determina la rapidez del agua en el punto más alto. Bueno, recordemos que la premisa del movimiento de proyectiles era que se daba un impulso inicial y luego del impulso inicial no existía nada más que hiciera que cambiara las condiciones del movimiento de proyectiles, salvo la aceleración de la gravedad, que siempre va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la aceleración del objeto? Pues en todo punto, la aceleración es g. ¿No? Esa es la magnitud de la aceleración. En todo punto del movimiento de proyectiles. Y la velocidad en el punto alto, recordemos que en realidad está pidiendo la magnitud, porque no nos está diciendo que determine la componente en y de la rapidez, o la componente en x, nos está pidiendo la magnitud. Quiere decir que deberíamos de tener algo como bx más by al cuadrado, pero en el punto más alto y es 0, y entonces la velocidad corresponde a bx. Por lo tanto, la velocidad en realidad corresponde a la componente en velocidad inicial, que estaría representada como v0 por el coseno de alfa. Esa es la velocidad en el punto más alto. El objeto se está moviendo así. Bueno, con una v', pongámosle, y la aceleración siempre va a ser hacia abajo y va a ser el valor de la gravedad, ¿no? Sin necesidad de darse tanto. Y el inciso C dice a qué altura llega. Bueno, como ya tenemos el ángulo y conocemos el cambio de posición vertical, entonces ahora podemos utilizar esta expresión, si quieren, o lo que quieran, ¿verdad? Si quieren usar esta, aquí salen igual de fáciles, por así decirlo. Este sería alfa, escribirlo, teta 0, x menos 2 de 0 coseno cuadrado de teta 0, que x cuadrado, donde y0 es 0, y es h, teta es h, lo calculamos arriba, x es 45 metros, y nada más a de 0 es 25 metros por segundo. Este es alfa y este es 45 metros. Aquí sale de la misma forma, ¿verdad? Simplemente sustituyendo y ya se encuentra h. O ¿no? La ecuación de movimiento para vertical, para caída libre, que nos dice es 0 y t menos 1 de g t cuadrado, porque tenemos el tiempo. Entonces, como ya conocemos alfa, esto lo podemos escribir como v0 seno de alfa por t menos 1 medio de gt cuadrado. Porque conocemos el tiempo, ¿verdad? Podemos hacer esto porque conocemos el tiempo. Cualquiera de las dos sale, yo diría que sale igual de fácil, ¿no? Tiene la misma dificultad, ¿verdad? O utilizar la primera o utilizar la segunda. Igual podrían hacerlo de las dos formas para comprobar que están resolviendo bien el problema. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda?
quería hacerles un problema más, así que lo vamos a hacer mañana. Y de ahí continuaremos con el resto del contenido, ¿verdad? En esto no nos tardamos mucho tiempo, tal vez unos 20 minutos. Bien, si no hay preguntas, consultas, comentarios, aquí. Y pasen feliz tarde, nos reunimos mañana. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes, Lick. Gracias.